Una vez, entre las infinitas señales que llegaban desde las profundidades del universo, los científicos detectaron un ruido extraño. Al principio, lo consideraron nada más que una confusión de fondo habitual, que a menudo surge al utilizar equipos sensibles. Sin embargo, a medida que volvió a aparecer y fue analizado poco a poco, quedó claro que no se trataba simplemente de una señal aleatoria. El ruido cósmico contenía algo más de lo que cabría esperar del caos sonoro del espacio inerte. Al principio, los investigadores pensaron que se trataba simplemente de una anomalía de sus instrumentos. Pero incluso después de una revisión minuciosa del equipo en todos los niveles, el ruido no desaparecía. La señal volvía una y otra vez, mostrando una frecuencia y repetición determinadas que no podían ser ignoradas. Esto llevó a los científicos a la conclusión de que se habían topado con algo que merecía un estudio mucho más detallado. La decisión de examinar el misterioso ruido más de cerca abrió un abismo de misterios. Los investigadores comenzaron a analizar su estructura, frecuencia y amplitud. El descubrimiento de ciertos patrones en sus secuencias sugería una fuente lejana, que posiblemente se encontraba más allá de nuestra galaxia. A medida que avanzaban en el trabajo con la señal, se dieron cuenta de que provenía de un sistema planetario que, como pronto se descubrió, tenía un parecido sorprendente con el nuestro. Así comenzó un viaje espacial fascinante e inesperado que nos llevó a un descubrimiento capaz de cambiar para siempre nuestra comprensión del universo. El ruido, que al principio no era más que un efecto secundario, se convirtió en el punto de partida para increíbles descubrimientos científicos. Como resultó, fue la clave que abrió la puerta a lo desconocido, donde nos esperaba un planeta que recibió el nombre de Tierra 2. ¿Pero qué se esconde detrás de estos sonidos? El análisis profundo de la señal comenzó utilizando las tecnologías más avanzadas. Los científicos hicieron todo lo posible para descifrarla, empleando potentes algoritmos y equipos de altísima precisión. Cada componente, cada onda, cada frecuencia fue examinada con lupa, y las misteriosas partículas de información se iban organizando en algo que se convirtió en un verdadero mosaico de enigmas. A primera vista, parecía solo un conjunto de datos aleatorios, pero a medida que avanzaba el trabajo, quedó claro que contenía información que no podía ser ignorada. Los investigadores descubrieron que la señal tenía una estructura inusual que no coincidía con los ruidos de fondo naturales conocidos del cosmos. Se observaron pulsaciones regulares que sugerían un origen sistemático. Era como si alguien o algo intentara establecer contacto. Aún más intrigante resultó ser el hecho de que la señal se repetía con una periodicidad determinada, casi como un mensaje codificado. La modelización matemática y las simulaciones ayudaron a desvelar parte del misterio. Se hizo evidente que la señal contenía información sobre la ubicación y las características de todo un sistema planetario. Por primera vez en la historia de la humanidad, un mensaje codificado de este tipo abrió el camino hacia la búsqueda de una estrella y un planeta similares a los nuestros, en el que, como se descubrió más tarde, se observaron condiciones potencialmente aptas para la vida. Este increíble hallazgo marcó el inicio de una nueva etapa en la astrofísica, abriendo el camino para el estudio profundo de satélites más allá de nuestro sistema solar. Pero la verdadera sensación aún estaba por llegar. Los científicos, al estudiar las complejas codificaciones y secuencias de la señal, lograron identificar patrones inusuales que les hicieron suponer que tras ese ruido se ocultaba algo más. Quizás la evidencia de otra civilización o de una forma de vida extremadamente avanzada. Esta hipótesis se convirtió en el punto de partida para toda la comunidad científica, estimulando nuevas investigaciones en las que cada nuevo paso revelaba un nuevo misterio. Sumergiéndose en el majestuoso mundo de los enigmáticos sistemas planetarios, los científicos se sintieron como descubridores de un nuevo universo. A medida que los señales se descifraban, se desplegaba ante ellos la imagen de un conjunto estelar, en el que una estrella misteriosa, sorprendentemente parecida a nuestro Sol, se encontraba en el centro. A su alrededor orbitaban varios planetas, uno de los cuales de inmediato captó la atención de los investigadores. Este planeta, que rápidamente recibió el nombre de Tierra 2, tenía un tamaño y una masa similares a los de la Tierra, y además se encontraba en una zona habitable similar, donde la vida podía prosperar gracias a una temperatura óptima y la presencia de agua en estado líquido. Los potentes telescopios y herramientas analíticas permitieron distinguir la atmósfera del planeta rica en oxígeno y nitrógeno. Una coincidencia asombrosa que hace que la posibilidad de existencia de vida en la Tierra 2 sea bastante real. A medida que profundizaban en el estudio del sistema, los científicos descubrieron que otros planetas también presentaban características interesantes.
Algunos de ellos eran gigantes gaseosos, similares a Júpiter, mientras que otros tenían superficies rocosas y podrían convertirse en el hogar de diversas formas de vida. El sistema planetario parecía revelar sus secretos a los investigadores, impulsándolos a un estudio más profundo. Para un análisis más detallado se involucraron diversos institutos internacionales de investigación. Los esfuerzos conjuntos permitieron descubrir aún más pruebas de que la Tierra 2 es realmente un reflejo de nuestro planeta. Este descubrimiento generó nuevas preguntas sobre el origen y la evolución de ambos sistemas, haciendo que los científicos miraran al familiar universo desde una perspectiva completamente nueva. Cada nueva etapa de la investigación traía descubrimientos fascinantes, confirmando que el viaje hacia lo desconocido apenas comienza. ¿Pero qué más esconde este sistema lejano? ¿Qué secretos está dispuesto a revelar a quienes continúen el camino hacia lo desconocido? Esta historia apenas comienza y nos esperan descubrimientos increíbles en el horizonte. A medida que los científicos estudiaban la Tierra 2, surgía ante ellos la pregunta de si este planeta era realmente una copia exacta de nuestra Tierra o si solo era una ilusión creada por un parecido superficial. Los datos visuales de los telescopios y el análisis espectral de la atmósfera indicaban coincidencias increíbles, pero los detalles daban que pensar. La atmósfera de la Tierra 2, aunque parecía similar, contenía concentraciones más altas de vapor de agua y una menor cantidad de dióxido de carbono, lo que podría indicar condiciones climáticas únicas. Los investigadores comenzaron a modelar con mayor detalle los procesos climáticos en la Tierra 2, intentando comprender cómo estas diferencias afectan al ecosistema. Con la ayuda de complejas simulaciones por computadora, recrearon las condiciones meteorológicas que podrían existir en ese planeta. Los resultados mostraron que allí podrían desatarse poderosos huracanes y ciclones, así como también podrían producirse colosales variaciones de temperatura. Estos factores sugerían que, a pesar de las similitudes, la vida en la Tierra 2 podría haberse desarrollado siguiendo un escenario completamente diferente. También se descubrieron interesantes estructuras geológicas, enormes cadenas montañosas y profundas cuencas oceánicas. Las depresiones desafiaban la imaginación, y la presencia de grandes masas de agua suscitaba numerosas preguntas. Los océanos profundos posiblemente ocultaban mundos enteros, llenos de formas de vida inusuales que aún estaban por descubrirse. A medida que los investigadores profundizaban en el estudio de este planeta enigmático, se hacía evidente: la Tierra 2 puede parecerse a nuestro mundo, pero sin duda posee sus propias características únicas. Los misterios que envolvían a este planeta apenas comenzaban a revelarse, y cada nueva capa retirada de su superficie traía consigo nuevos enigmas, listos para cambiar por completo nuestra comprensión de la vida en el universo. Cuando los científicos enfocaron sus esfuerzos en un estudio más detallado de la superficie y la atmósfera de la Tierra 2, pronto se hicieron evidentes señales que sugerían la presencia de vida. El primer descubrimiento sorprendente fue la presencia de grandes masas de agua, que según se suponía, podrían servir de hogar para diversas formas de vida. Potentes espectrómetros detectaron fluctuaciones inusuales en la composición química de la atmósfera, rastros de metano y oxígeno, lo que a menudo indica actividad biológica. Continuando la investigación, los especialistas prestaron atención a los cambios en el color de la cubierta vegetal, que podían observarse desde grandes distancias. Supusieron que se trataba de densos matorrales de plantas, similares a nuestros bosques o incluso selvas. Al mismo tiempo, el análisis espectral mostró que estas plantas podrían tener una forma diferente, de la fotosíntesis, lo que les permitiría sobrevivir en condiciones diferentes a las de la Tierra. Algunos detalles, como los destellos regulares de luz que periódicamente se notaban en el lado oscuro del planeta, hicieron que los investigadores consideraran la posibilidad de la existencia de vida inteligente. Estos destellos tenían una periodicidad clara y podían interpretarse como un método de comunicación o un indicador de actividad artificial. Sin embargo, mientras esta cuestión seguía abierta, los científicos no se apresuraron a sacar conclusiones definitivas, continuando con la recopilación y el análisis de datos. Mientras tanto, los indicios de vida descubiertos inspiraron a la comunidad científica a desarrollar nuevas misiones y expediciones para estudiar con mayor detalle este planeta enigmático. La conciencia de que la Tierra 2 podría ofrecer una oportunidad única para asomarse a otras formas de vida y evolución avivaba el interés por futuras investigaciones. Cada descubrimiento acercaba a la respuesta de una pregunta que inquietaba tanto a científicos como a la gente común. ¿Existen otros mundos similares al nuestro y qué pueden contarnos sobre nosotros mismos?
La señal, que alguna vez se consideró un simple ruido, ahora se ha convertido en el catalizador de una revolución en nuestra comprensión del universo. Ante todo, impulsó a los científicos a mirar el cosmos de una manera completamente diferente. La señal resultó no ser solo un rastro de una estrella lejana, sino un verdadero rompecabezas que requería un análisis detallado. Este nuevo enfoque permitió descubrir nuevos sistemas planetarios que antes permanecían fuera del campo de visión. Utilizando tecnologías y algoritmos avanzados, los investigadores lograron identificar numerosos nuevos candidatos para la vida en otras galaxias. Los científicos comenzaron a unir esfuerzos de manera más activa, organizando equipos internacionales para la observación sincronizada de objetos cósmicos. Esto permitió mejorar significativamente la precisión y la velocidad del procesamiento de datos. También surgió la necesidad de desarrollar nuevos telescopios y métodos de análisis que pudieran detectar otras señales ocultas entre el fondo cósmico. El espacio dejó de ser para nosotros simplemente un vacío con estrellas ocasionales. Se ha convertido en un espacio dinámico, lleno de misterios y oportunidades. El nuevo enfoque para el estudio del universo abrió las puertas a descubrimientos inesperados. Comenzamos a encontrar nuevas pruebas de la existencia de planetas que pueden albergar vida, algo que antes se consideraba increíble. Bajo la influencia de los nuevos datos, los científicos revisaron muchas teorías sobre la formación y el desarrollo de los sistemas planetarios. El descubrimiento de la Tierra 2 y de planetas similares nos hizo reflexionar sobre cómo podría haberse desarrollado nuestra propia historia en otras partes del universo. Esta señal se convirtió no solo en una página en la astronomía, sino en todo un volumen que se va llenando de datos reales y nuevos descubrimientos. La misteriosa señal cambió no solo nuestra percepción del cosmos, sino que también inspiró nuevas búsquedas en el universo, demostrando que el mundo es mucho más complejo y asombroso de lo que podíamos imaginar. Por delante nos esperan nuevos horizontes y quizás respuestas a preguntas que la humanidad se ha hecho durante siglos. El deseo de comprender los misterios de la Tierra llevó a dos científicos a profundidades que resultaron ser mucho más complejas de lo que se pensaba. Una semejanza superficial con nuestro planeta. Pronto dio paso a una multitud de enigmas que aguardaban a los exploradores en cada paso. Un análisis detallado mostró que en la Tierra 2 existen estructuras subterráneas masivas, cuyos cúmulos no eran visibles desde la órbita. La modelización por computadora indicó la probable existencia de océanos subterráneos, ocultos bajo una gruesa capa de hielo, pero aún llenos de calor y energía. La posibilidad de la existencia de ecosistemas submarinos sugería la presencia de formas de vida adaptadas a tales condiciones extremas. Algunos investigadores incluso plantearon la hipótesis de que bajo la superficie podrían ocultarse rastros de civilizaciones antiguas o tecnologías dejadas por otras formas de vida. Las estructuras geológicas eran tan ordenadas y complejas que muchos comenzaron a sospechar de su origen artificial. Los científicos se enfrentaron a la dificultad de interpretar los campos magnéticos anómalos descubiertos, que podrían indicar la presencia de minerales únicos o incluso tipos exóticos de energía. Estas radiaciones resultaban estar fuera de nuestra comprensión actual, requiriendo nuevos enfoques teóricos e investigaciones. Instituciones de todo el mundo comenzaron a participar en el estudio de este planeta enigmático, intentando recopilar más datos y encontrar las claves para desvelar sus secretos. Mientras tanto, el análisis de la atmósfera de la Tierra 2 reveló la presencia de compuestos químicos extraños que no se habían encontrado antes. En las condiciones que conocemos, estos compuestos posiblemente desempeñan un papel crucial en el ecosistema del planeta, sirviendo como base para procesos vitales completamente diferentes a los de la Tierra. Con cada nuevo descubrimiento, la Tierra 2 se volvía un objetivo cada vez más enigmático y atractivo para investigadores de todos los rincones del mundo. Comprender los misterios de este planeta prometía cambiar nuestra concepción de la vida y sus manifestaciones en el universo. Estos oscuros secretos, ocultos a los ojos humanos, inspiraban la creación de nuevas tecnologías y estimulaban la imaginación de los científicos, que seguían su incansable búsqueda de respuestas. La Tierra 2 dio a los científicos motivos para reconsiderar seriamente muchos postulados científicos. La señal, que al principio parecía solo ruido, condujo a una serie de descubrimientos sorprendentes que representaron un verdadero desafío para la ciencia moderna. En primer lugar, este descubrimiento impulsó el desarrollo activo de nuevas tecnologías en los campos de la astronomía y la astrofísica. Los científicos comenzaron a desarrollar telescopios e instrumentos más potentes para investigar de manera más profunda y precisa galaxias lejanas y encontrar nuevos mundos que pudieran albergar vida.
Estos avances tecnológicos no solo aceleraron el proceso de análisis de los objetos cósmicos, sino que también permitieron comprender mejor la naturaleza de la formación estelar y la creación de sistemas planetarios. Surgieron nuevas teorías sobre cómo podría existir la vida en condiciones extremas, lo que llevó a la creación de complejos modelos experimentales en laboratorios de todo el mundo. Quedó claro que nuestro planeta no es un fenómeno único y que se pueden encontrar sistemas similares en otras partes. Universo. Disciplinas como la astroquímica y la astrobiología han recibido un nuevo impulso para su desarrollo. Los investigadores han comenzado a estudiar muestras de polvo interestelar y meteoritos, desde una nueva perspectiva, tratando de entender cómo ciertos componentes químicos pueden contribuir al surgimiento de la vida en planetas similares a la Tierra 2. Estos esfuerzos llevaron al desarrollo de nuevos métodos y tecnologías de laboratorio que abrieron nuevos horizontes en la comprensión de los procesos bioquímicos. El descubrimiento de la Tierra 2 también impulsó a la ciencia hacia nuevas discusiones filosóficas y científicas sobre nuestro papel en el universo y las interconexiones entre diferentes formas de vida. Estas discusiones inspiraron la creación de posibles misiones interestelares, cuyo objetivo será no solo estudiar nuevos mundos, sino también establecer contacto con posibles civilizaciones. De este modo, la señal proveniente de las profundidades del espacio cambió el pensamiento científico, provocó una revisión de ideas y planteó nuevas preguntas que aún están por responderse. Este impulso inesperado en el conocimiento se convirtió en un catalizador para futuros descubrimientos y, posiblemente, abrirá la puerta a mundos y fenómenos aún más asombrosos que nos esperan en la inmensidad del universo. Investigaciones de la Tierra 2 generaron una ola de nuevas preguntas sobre las posibilidades de vida más allá de nuestro planeta. Durante muchos años, los científicos supusieron que la Tierra era un hogar único para la vida, pero el descubrimiento de la Tierra 2 cambió por completo esa idea. La primera posibilidad real de existencia de otra vida obligó a los investigadores a reconsiderar los principios de búsqueda de mundos habitables. Inmediatamente después de confirmarse la existencia de la Tierra 2, comenzaron los trabajos para crear nuevas misiones de exploración de este planeta. Las agencias internacionales unieron esfuerzos para desarrollar proyectos dirigidos al envío de sondas y, posiblemente, expediciones tripuladas. La presencia de una atmósfera desarrollada y signos de actividad biológica convirtieron a la Tierra 2 en un objetivo prioritario para la investigación interestelar. Los científicos están desarrollando robots y dispositivos automáticos que pueden operar en las condiciones de un planeta desconocido. Se presta mucha atención a la protección del equipo contra posibles amenazas biológicas y a su adaptación a las condiciones climáticas específicas. Tecnologías de este tipo no solo abrirán nuevos horizontes en la exploración espacial, sino que también pueden aplicarse en condiciones terrestres. La modelización por computadora permitió evaluar los recursos potenciales de la Tierra 2. Las investigaciones han demostrado que el planeta podría tener abundancia de recursos minerales útiles y minerales raros, que desempeñarían un papel significativo en la futura exploración espacial. Estos hallazgos han impulsado el interés económico y científico, estimulando el desarrollo adicional de tecnologías y logística. La conciencia de que la vida puede existir en diversas formas y condiciones planteó preguntas sobre cómo interactuaremos con otros mundos y qué consecuencias podría tener esto para la humanidad. Los esfuerzos conjuntos de la comunidad científica se centran en estudiar los posibles procesos biológicos y las formas en que podrían influir en la vida terrestre. La humanidad tiene por delante caminos inexplorados que pueden cambiar nuestra comprensión de la vida y del universo, abriendo nuevas posibilidades. Con el desarrollo de la tecnología y los avances en la investigación para la próxima expedición a la Tierra, ambos se vuelven cada vez más reales. Las agencias espaciales internacionales están desarrollando activamente nuevas misiones, cuyo objetivo no es solo obtener datos más precisos sobre el planeta, sino también un estudio más detallado de su superficie y atmósfera. Nuevas naves espaciales, capaces de transportar equipos y posiblemente a los primeros exploradores a la superficie de la Tierra 2. Estas naves estarán equipadas con las tecnologías más avanzadas para la recolección y el análisis de datos. Una de las principales áreas de investigación será el estudio de las zonas potencialmente habitables del planeta, así como de sus condiciones climáticas y geológicas. Sondas especiales recopilarán datos sobre la composición de la atmósfera y muestras del suelo para comprender la posible existencia de vida. Además, se investigará la relación entre los compuestos encontrados y los procesos que ocurren en la Tierra 2.
Paralelamente a la preparación de la expedición, se están llevando a cabo investigaciones teóricas sobre las posibles formas biológicas que podrían existir en este planeta. Los científicos están desarrollando hipótesis sobre cómo podría ser la vida en condiciones similares a las de la Tierra, pero teniendo en cuenta las características únicas de la Tierra 2. Estas investigaciones ayudarán a prepararse para posibles sorpresas biológicas y ecológicas con las que tendrán que enfrentarse los pioneros. Las expediciones a la Tierra 2 también serán una prueba para nuevas tecnologías, desplazamientos y comunicaciones. Se están desarrollando métodos para desplazarse de manera rápida y segura en el planeta, así como formas de comunicarse con la Tierra. Estas tecnologías serán la base para futuras misiones interestelares y la exploración espacial a un nuevo nivel. De este modo, la investigación de la Tierra 2 promete no solo desvelar antiguos enigmas sobre la existencia de vida más allá de la Tierra, sino también abrir el camino hacia nuevos logros científicos y tecnológicos que cambiarán nuestra percepción sobre nuestro lugar en el universo.